Pero vamos a ver, hermanos, este sábado acerca de la oración, ¿sí? Hermanos, y vamos a orar para que Dios nos ayude a aprender en esta tarde. Usted ore en este momento a Dios. Bendice, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, ayudarnos a entender esta verdad espiritual en nuestras vidas y ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vaya conmigo a Filipenses 4, 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? La próxima verdad espiritual para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual es la oración. Amén. La oración. Y en esta tarde vamos a aprender que es un privilegio dado por Dios a los creyentes el poder orar con Dios. Vamos a aprender también que orar nos ayuda a confiar en Dios en todo momento. Vamos a aprender que el orar nos llena de paz y nos acerca más a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de lo que Dios quiere, ¿sí? Cuando usted vea la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, en otras palabras, ¿sí? Y orar, no solo vamos a aprender que orar es pedir algo, sino también es aprender a adorar a Dios, agradecer a Dios y rendirse a Dios. Amén. Entonces, el versículo, digamos, central sería este de Filipenses, ¿sí? Dice, por nada estéis afanosos. Afanoso significa preocupado, ¿bien? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿bien? La oración, como ustedes ven, va más allá de simplemente pedir algo, ¿sí? Cuando usted tiene un problema de salud, usted va a ir a un lugar, ¿no? A un médico o un hospital. Entonces, la oración tiene también esa comparación de ir a Dios. Vamos a aprender entonces que la oración es esencial para nuestra vida espiritual. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que aprender a orar si es que no sabemos orar y tenemos que empezar a orar. Amén. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien. ¿Qué aprendemos de este versículo? Que la oración es personal, ¿sí? Es muy bueno orar en grupo, pero acá en este versículo aprendemos que la oración es personal, o sea, entre tú y Dios, y es un momento íntimo. Bien. Dios desea que pasemos tiempo con Él, en privado, buscando su dirección y buscando tener comunión con Dios. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, este versículo nos va a enseñar que la oración debe ser constante en nuestra vida, o sea, todos los días y en todo momento de necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Es igual a orar, ¿sí? Ir a Dios a orar. Cuando nosotros estamos prendiendo un fueguito ahí, no sé si alguna vez usted acampó y hizo un fueguito, y hace frío, ¿no es cierto? Y si cortó suficiente madera para que queme un buen rato, ¿no? Para estar calientito. Y de repente como que la llama va a ir bajando, ¿no? Usted tiene que agarrarle una maderita más o una más grande para que el fuego continúe. Bueno, la oración se puede comparar de esa manera. La oración en nuestra vida nos va a enseñar a crecer espiritualmente y a confiar más en Dios. Entonces, si yo oro más, es como agregarle una madera más al fuego para que yo tenga ese fuego encendido por Dios. Vamos a ir a Lucas 18, 1.
acá está hablando el Señor Jesús, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no debe ser ocasional. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, su vida espiritual no puede depender de orar quizás antes de los alimentos y quizás antes de dormir, hermano, ¿sí? Si no, bien, ¿cuánta necesidad tú tienes? ¿Verdad? Es lo que tú debes gastar en tiempo de orar a Dios, ¿sí? Hablar con Dios. Y hermanos, ¿qué significa orar? ¿Sí? Orar es conversar con Dios, hablar con Dios. Vemos en diferentes versículos que orar es sinónimo de pedir, orar es sinónimo de rogar, orar es sinónimo de suplicar. Entonces, todas estas sinónimos hacen lo que es un tiempo con Dios de dar gracias a Dios, de pedir algo a Dios, de rogarle algo a Dios, de suplicarle algo a Dios. ¿Sí? Entonces, la oración es esencial. El que yo ore es esencial para yo crecer espiritualmente. ¿Se entendió eso, no? Número 2, vamos a aprender que Dios nos dejó un modelo de una oración. Como ustedes saben, el Padre Nuestro. ¿Sí? Mateo 6 del 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13 dice, vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, este ejemplo de oración tiene una enseñanza de cómo deberíamos orar a Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted ore, usted va a tener en cuenta, incluir, adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Messi? Que es gran jugador. Mira ese caño que metió, mira lo que hizo, mira cómo le pegó. Estoy como adorándolo, ¿no? Deberíamos así incluir adorar a Dios. ¿Sí? Adorarle por quién es Él. Por lo que Él ha hecho. Lo adoro a Dios. En mi oración debo incluir depender de Dios. Cuando pedimos cosas a Dios, debemos decirle, Señor, si es tu voluntad y tú lo permites, si está en tu perfecta voluntad, permite hacer esto o ayúdame a hacer aquello. Yo dependo de Dios. Esa debo incluir en mi oración. También nos enseña aquí que debemos incluir el confesar nuestros pecados delante de Dios. Debemos, antes de empezar a orar, pensar qué le he fallado a Dios. Y decir, Señor, te fallé en esto, te pido perdón, perdóname mi pecado. En mi oración debo incluir el orar para que Dios me ayude a no entrar en tentación y vencer la tentación. Todos batallamos con ciertos pecados en nuestras vidas y van a venir tentación. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a no entrar en tentación o no caer en la tentación. Entonces, en nuestra oración debe incluir adorar a Dios, depender de Dios, confesar nuestros pecados y pedirle protección espiritual. Eso se encuentra en Mateo 6, en el Padre Nuestro, en cada ejemplo que Él dio, y eso se puede desarrollar quizá un poco más en profundidad más adelante. Acompáñeme a Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bien, este es un ejemplo de cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Bien. Entonces, no solamente Jesús nos enseñó a orar, sino que Él dio el ejemplo de alguien que tenía una vida de oración constante. Bien. Y si Él era el Hijo de Dios, hermanos, ¿sí? Y Él buscaba de Dios constantemente, ¿cuánto más nosotros? Bien. ¿Cuánto más nosotros deberíamos separar un tiempo cada día para orar a Dios? En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no solamente oraba, sino que lo hacía con pasión y reverencia. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Vimos, número 1, la oración es esencial para crecer espiritualmente. Jesús nos enseñó y fue ejemplo de oración. Número 3, Dios escucha y quiere escuchar nuestras oraciones. Mira lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que a veces, hermanos, Dios quiere que entendamos la salvación. Es algo tan grande. Y cuando lo comprendemos en un poquito de profundidad, es algo tan grande que nuestra vida espiritual crece a un nivel tan hermoso, hermano, cuando un creyente entiende lo que Dios hizo por ellos en la salvación, cuando lo entiende, hermanos. Y eso también viene de la mano cuando el creyente empieza a orar y empieza a pedir a Dios y de a poquito va entendiendo, porque Dios dice, yo te voy a, enseñar. Yo acá le estoy enseñando, pero si usted va a su casa y ora a Dios, y usted le pide a Dios que Él le enseñe, Él le va a enseñar mucho mejor que lo que yo pueda explicarle. Por eso es importante, y yo le desafío, le animo que usted busque ser enseñado por Dios. Dios está invitando, haciendo una invitación, y Él promete responder. Amén. Dios escucha y responde nuestras oraciones. Mira en 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración no se trata de solamente pedir, como ya lo vimos en un versículo anterior, sino de que Dios nos ayude a pedir conforme a su voluntad. A veces que yo o usted quiere que Dios haga algo, ¿no es cierto? Pero primero pídale, Señor, quiero pedir conforme a tu voluntad. Y Dios le puede decir, mira, yo quiero que así se haga o se haga de tal manera en tu vida. Y a veces tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y a veces es bueno decir, esta era la voluntad de Dios y así debía pedir y así debía orar. Pero primero debemos orar a Dios y pedir, ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, a lo que tú quieres que se haga. Salmo 145, versículos 18 y 19, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Sí? Dios escucha y responde las oraciones de aquellos hijos que le buscan con sinceridad. Es como un padre con un hijo. ¿Sí? Si un hijo, el padre sabe cuando simplemente le viene a pedir algo porque está en urgencia o porque quiere hacer algo. Pero después está aquel hijo que está buscando agradar a su papá, obedecer a su papá, y a ese padre tiene con gusto, cuando viene a pedirle algo, le da esa gracia. ¿Bien? ¿Qué hijos somos nosotros en este caso? ¿Que vamos a pedir solamente cuando estamos, como se puede decir, con la soga en el cuello? ¿O estamos viviendo una vida en temor a Dios y Dios está agradado de nosotros y no solamente nos responde porque Él es bueno, sino porque está contento con sus hijos? ¿Sí? Entonces vimos que Dios nos enseña a pedir conforme a la voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, hermanos, un bebé cuando tiene hambre o tiene sueño llora, ¿no? Porque no sabe hablar todavía. ¿Bien? Y supongamos si yo hoy en día tengo hambre, yo no me pongo a llorar o a hacer un berrinche, ¿no es cierto? Porque ya sé hablar, ya sé cómo pedir. Entonces Dios espera eso de nosotros, ir creciendo y aprendiendo a orar.
conforme a la voluntad de Dios. Y número 4, hay cosas que impiden que Dios responda a nuestras oraciones a veces. En Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, el salmista sabía que si él había pecado, si él estaba abiertamente haciendo pecado, él sabría que Dios no lo iba a escuchar o no le iba a responder esa oración, porque él debía ponerse a cuenta ahí primero. Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí habían creyentes que estaban pidiendo simplemente cosas a Dios que ellos querían gastarlo en ellos mismos. Es como, de vuelta, como un pequeño niño que pide dinero para ir al kiosco y comprarse caramelo o lo que sea. Usted sabe que si usted le da y le da y le da, ¿qué va a pasar? ¿Se va a enfermar o no es para su bien? Entonces, es lo mismo con Dios. A veces nosotros sabemos, yo estoy orando porque quiero algo para mí. quiero que Dios, algo como casi como egoísta, hermano. Y Dios nos enseña que no debemos pedir así. Mira lo que dice Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, ¿qué cosas pueden entorpecer que Dios responda? Si estamos abiertamente en un pecado, si pedimos para algo egoísta, y también cuando hay un pecado que no lo hemos confesado a Dios. La desobediencia y el pecado apartan esa comunión con Dios. Y por último, para terminar, la oración nos fortalece en nuestra vida espiritual. Cuando venga un tiempo difícil espiritualmente, usted quiere estar fortalecido, no quiere estar débil y sin fuerzas. Entonces usted tiene que cobrar fuerzas, así como alguien va a un gimnasio y se pone fuerte. Usted tiene que ir a orar para ganar fuerzas espiritualmente. ¿Por qué? De que van a venir los tiempos difíciles, van a venir. ¿Bien? Efesios 6:18 nos explica esto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es parte de nuestra armadura espiritual. El capítulo, en los versículos anteriores, nos explican que la oración es un arma espiritual que nos ayudan a vencer, a salir victorioso. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te quiere no ceder a la carne? Tiene que pasar más tiempo orando a Dios, pidiéndole a Dios. Durante el día, uno puede empezar el día orando a Dios, hablando con Dios, siéndole sincero a Dios. Puede contarle cómo usted se siente y pedirle a Dios a veces saque ciertos sentimientos incorrectos de nuestro corazón, sentimientos que no van acorde a la palabra de Dios, pensamientos que quedan como flotando en nuestra mente, que no van acorde a la palabra de Dios. Y todo eso por medio de la oración es un constante hablar con Dios, aprender de Dios, depender de Dios. Es un privilegio orar para resumir toda esta gran verdad. Y si usted lo hace, usted va a crecer en su vida espiritual. Vamos a orar ahora y vamos a cerrar nuestros ojos. Y te hago estas preguntas para terminar, porque te invito a que tú ores a Dios en este momento. Y te pregunto si vos estás orando regularmente en un lugar privado o estás orando solamente quizás cuando tienes algún problema. ¿No es cierto? ¿Estás viendo la oración como algo de obligación? ¿O quieres a partir de ahora, siempre que tengas una oportunidad, yo quiero hablar con Dios? En vez de hacer otra cosa, quiero hablar con Dios. ¿Tus deseos o planes están alineados a la voluntad de Dios? Si no están alineados, puedes pedirle a Dios que te ayude
a orar. Dios prometió eso. Dios quiere mejorar nuestra relación como padre e hijo o hija a través de la oración. Dios quiere fortalecernos y ayudarnos. Vamos a orar. Padre, inicie tu palabra, Señor, que pueda ser sembrada y dar fruto en los corazones. Ayúdanos a orar, Señor. Es una gran verdad que hemos muchas veces, Señor, ignorado el poder, Señor, de la oración. Perdónanos, Señor, por fallar en esta área y ayúdanos a partir de ahora nomás. Cuando lleguemos a casa, buscar un momento para orar a solas contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.